hasta Washington a Duncan Wood, director del Instituto México en el Centro Woodrow. Duncan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la comunicación. Vemos que inicia la semana con un buen ánimo político y económico, al menos aquí en México. ¿Qué opinas de este acuerdo anunciado ya este lunes? Adelante. Mira, lo que es cierto es que han hecho grandes avances en las negociaciones entre México y Estados Unidos. Dicen que han resuelto todos los problemas bilaterales entre México y Estados Unidos, pero obviamente todavía quedan varios problemas entre Canadá y Estados Unidos y tenemos que ver cómo se ve el acuerdo cuando está terminado entre las tres naciones, porque hay otro actor, otros actores aquí que tenemos que considerar. Obviamente los cuerpos legislativos de los tres países y sobre todo el Congreso norteamericano aquí en Washington. Hay muchas dudas de que lo que está incluido en el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos sería suficiente para ganar la aprobación del Congreso aquí en Estados Unidos. No tengo mucha duda de que el Parlamento canadiense ni el Congreso mexicano podrían aprobar o ratificar un acuerdo así. Pero en el Congreso norteamericano obviamente estamos en temporada de elecciones y hay mucho conflicto político por eso y a ver si realmente es suficiente para pacificar a todos los que o están en contra del Telecán o quieren un Telecán mucho más modernizado. Entonces es impresionante lo que han hecho, pero todavía tenemos que esperar a ver exactamente cómo termina el proceso. Duncan, hablamos de los temas más polémicos y en los que aparentemente se llega a una resolución. Se dejó fuera esta cláusula sunset y también respecto al sector automotor se aumentaría el contenido de autopartes de 62% a un 75%. ¿Le resulta benéfico a ambos países estos números? Bueno, yo creo que hubiera sido mejor si los temas del capítulo 11, la protección a los inversionistas, aplicarían a todos los sectores. Hicieron unas excepciones allá, pero los sectores más importantes, como por ejemplo telecomunicaciones y energía, están incluidos. A pesar de todas las dudas y las preocupaciones por el equipo de Andrés Manuel López Obrador durante el fin de semana, ellos, como explicó Jesús Seade hace rato, ellos tuvieron la preocupación de que tal vez un nuevo Telecán podría afirmar todo lo que está incluido en la reforma energética de 2013. Ellos quieren más flexibilidad para cambiar las reglas allá. Entonces, dicen hoy que están de acuerdo con el lenguaje que está incluido en el nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos, pero las protecciones a los inversionistas es algo muy, muy importante. Obviamente para México, para garantizar más certidumbre para los mercados, más confianza internacional, pero también es muy importante para asegurar la ratificación por parte del Congreso norteamericano aquí en Estados Unidos. En el Congreso están muy preocupados de que tal vez las empresas petroleras, las empresas energéticas estadounidenses que han invertido en México podrían perder sus inversiones bajo un gobierno de Andrés Manuel. Duncan, México vemos que está confiado en continuar un pacto trilateral y por supuesto que más adelante o en los próximos días se sume Canadá. De no lograrlo, ¿qué implicaciones tendría para México el tener que buscar un acuerdo paralelo con Canadá? Mira, para mí eso fue la gran sorpresa del día, porque durante todo este proceso México ha dicho, tanto por parte del gobierno, de la nueva administración de Andrés Manuel y también por parte del sector privado, de que un acuerdo trilateral es esencial para México para proteger sus intereses. Y hoy en día, en la rueda de prensa con el canciller Videgaray y con todos los demás representantes como secretario Guajardo, ellos dijeron de que sí quieren un acuerdo trilateral, pero si Canadá no puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos, que México está dispuesto a firmar un acuerdo bilateral. Eso implica, como bien dices, de que México y Canadá tendrían que buscar un acuerdo bilateral. Yo no lo veo como algo muy difícil. Hay mucha coincidencia entre los dos países en cuanto a su perspectiva hacia el comercio internacional. Pero tampoco hay mucho interés por hacerlo, porque obviamente el comercio entre los dos países es menor. Y tenemos que pensar mucho más importante de eso.
de que el comercio en América del Norte está bien integrado, pero también la producción manufacturera está bien integrada entre los tres países. Entonces, un auto, por ejemplo, que depende de partes de México, Canadá, Estados Unidos, no puede ser producido de la misma manera, de una manera tan eficiente, si hay diferentes acuerdos comerciales. Entonces, se complica mucho más el tema si tenemos que buscar 3 acuerdos bilaterales en lugar de un acuerdo trilateral. Duncan, como siempre, un gusto saludarte. Hasta Washington. Gracias. A ti. Gracias. Bye. Bien, platicamos con Duncan Wood. Bien, hacemos una pausa. Regresar López Obrador.